Hola gente, hola a todos, bienvenidos al mundo de la ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de una película que no solo nos hizo mirar al cielo, sino también hacia adentro. Contacto, basada en la novela escrita por el astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico Carl Edward Sagan, nacido el 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn, Nueva York, y vivió hasta el 20 de diciembre de 1996. Doctorado en astrofísica por la Universidad de Chicago, pionero en nexobiología y la búsqueda de vida extraterrestre, SETI. Este instituto es una organización de investigación sin fines de lucro, cuya misión es explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo. Su objetivo es el descubrimiento y el intercambio de conocimiento como embajadores científicos para el público, la prensa y el gobierno. Fue asesor de la NASA en misiones como Mariner, Viking, Voyager y Galileo. Descifró fenómenos planetarios como el efecto invernadero de Venus y las estaciones de Marte. Impulsó el envío de mensajes a civilizaciones extraterrestres, como las placas de Pioneer, disco de oro de la Voyager. Autor de obras memorables como Cosmos, libro y serie de TV, Un punto azul pálido, Los dragones del Edén, Contacto. Inspiró a millones con su capacidad de unir ciencia, poesía y filosofía. Fue defensor del pensamiento crítico, la curiosidad y la humildad cósmica. La novela Contacto, publicada en 1985, nos presenta a Ellie Arroway, una radioastrónoma brillante y apasionada que trabaja en el proyecto SETI, buscando señales de vida inteligente en el cosmos. Un día, Ellie capta una señal que lo cambia todo. Una secuencia de números primos, seguida sorprendentemente por imágenes de Hitler. ¿Por qué Hitler? Porque fue parte de la primera transmisión televisiva, emitida a gran escala, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, organizados por el régimen nazi, con 72 horas de emisión en directo que alcanzaron a más de 150.000 espectadores. Esa señal, viajando por el espacio durante décadas, fue interceptada por una civilización extraterrestre y en respuesta devuelven la misma imagen, sí, la de Hitler, como prueba de recepción, pero también como contenedor encriptado de algo mucho más profundo, los planos para construir una máquina. En el libro, la máquina está diseñada para transportar a 5 personas, no solo a una como en la película. Ellie y su equipo viajan a través de un sistema de túneles cósmicos y lo que encuentran no es una civilización alienígena como tal, sino una especie de interfaz diseñada para que los humanos puedan comprender el mensaje. Ellie y un grupo internacional de científicos se embarcan en una misión que los lleva a un encuentro con seres superiores en la constelación de Lyra, quienes adoptan la forma de personas queridas para transmitir un mensaje profundo. Al regresar, nadie cree en su experiencia, lo que plantea preguntas sobre fe, evidencia y la naturaleza de la verdad. Y así, el encuentro tiene un toque profundamente espiritual sin dejar de ser científico. Pero en la película, que fue dirigida por Robert Zemeckis en 1997, se hacen varios ajustes. Ellie sigue siendo el personaje principal, interpretada magistralmente por Jodie Foster. Pero el viaje es individual, no grupal. El personaje de Palmer Joss, interpretado por Matthew McConaughey, tiene mucho más protagonismo romántico que en el libro. Y el final, bueno, en la película hay una revelación matemática que sugiere que el universo fue diseñado por una inteligencia superior. Y en la película eso se omite. Ambas versiones tienen alma, pero el libro es como que se atreve a ir más lejos en lo filosófico y lo espiritual. ¿Sabían que Carl Sagan pensó primero en Contacto como una película desde el principio y no como una novela? Él y su esposa Andrew Yan comenzaron a desarrollar el proyecto cinematográfico en 1979, escribiendo un guión de más de 100 páginas para presentarlo a los estudios. Pero lo que parecía una odisea hacia las estrellas se convirtió en una travesía burocrática y creativa llena de obstáculos. ¿Y cuáles fueron esos principales obstáculos que enfrentó el pobre Carl Sagan para llevar Contacto al cine? Bueno, Hollywood no estaba listo para la ciencia con alma. En una época que estaba dominada por la ciencia ficción más espectacular,
piensen en Star Wars o Alien, la propuesta de Sagan, que era una historia profundamente filosófica sin batallas ni explosiones, fue vista como demasiado cerebral. Los estudios querían un final más comercial, con aliens angelicales abriendo el cielo y haciendo un show de luces, algo que Sagan rechazó totalmente. El proyecto cayó en limbo de desarrollo. Aunque la Warner Bros. Mostró interés, el proyecto se estancó por años. Cambiaban los directores, los guionistas y las versiones del guión sin avanzar. Sagan, frustrado por la falta de compromiso y la distorsión de su visión, decidió publicar la historia como novela en 1985, convirtiéndola en su única obra de ficción literaria. Cambios de dirección y visión artística. El primer director asignado fue Roland Joffé, pero abandonó el proyecto. Luego llegó George Miller, de Mad Max, quien trajo a Jodie Foster al elenco, pero fue despedido por Warner Bros. En 1995 debido al lento avance que hacía. Finalmente, Robert Zemeckis aceptó dirigir, pero solo cuando se le garantizó el control artístico total, lo que permitió mantener el tono filosófico y emocional que Sagan quería. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Una película fiel al espíritu y no al detalle. Aunque la película se estrenó en 1997, 12 años después de la publicación de la novela, y con varios cambios narrativos, logró conservar el núcleo de la visión de Sagan. Una ciencia que busca sentido, una humanidad que se debate entre la fe y la razón, y un universo que no da respuestas fáciles. Y aquí están los actores y personajes claves. Jodie Foster como Ellie Arroway. Su interpretación es profunda, vulnerable y determinada. Ellie representa la fe en la ciencia, la búsqueda de sentido y la lucha por ser escuchada. Matthew McConaughey como Palmer Joss, un teólogo carismático que desafía a Ellie a considerar lo espiritual. Su presencia equilibra el conflicto entre la ciencia y la fe. Tom Skerritt como David Drambling, un científico ambicioso que representa la política y el ego en la ciencia. John Hurt como el Sr. Haden, el misterioso millonario que financia el proyecto. Su personaje es casi un oráculo tecnológico. James Woods como Michael Keyes, el rostro del gobierno escéptico y controlador. Angela Bassett, William Fichtner, David Morse y otros completan el elenco que dan vida a los distintos aspectos de la humanidad frente al misterio. ¿Cuáles son los mensajes y los temas centrales de esta película? Fe versus ciencia. Sagan no lo presenta como opuesto, sino como caminos distintos hacia la verdad. Ellie, científica, vive una experiencia que no puede probar, mientras Joss, creyente, le pide que confíe en lo intangible. Ellie busca contacto no solo con extraterrestres, sino con los humanos que la rodean. Unidad planetaria. El contacto con otra civilización obliga a la humanidad a cooperar, dejando atrás divisiones políticas y culturales. Es una visión esperanzadora de lo que podríamos ser. Aunque profundamente científica, la novela sugiere que el universo tiene una dimensión espiritual. El valor de la duda. Sagan representa y celebra la curiosidad, la humildad intelectual y la capacidad de cuestionar. La novela no da respuestas definitivas, sino que invita a pensar más allá. Contacto es mucho más que ciencia ficción, es una meditación sobre lo que significa ser humano en el universo vasto y misterioso. Acá Ellie debe enfrentar momentos claves del conflicto, como por ejemplo, la elección del viajero. Cuando se decide quién debe representar a la humanidad en el viaje, Ellie es descartada por ser agnóstica. Se privilegia a los candidatos que creen en Dios, lo que plantea la pregunta, ¿la fe es un requisito para representar a la humanidad? Después está el atentado religioso. Un fanático cristiano, interpretado por Jake Busey, sabotea la primera máquina convencido de que el proyecto es una ofensa a Dios. Este acto extremo muestra cómo el miedo religioso puede convertirse en violencia cuando se percibe que la ciencia desafía dogmas. El testimonio de Ellie. Tras su viaje, Ellie no puede probar lo que vivió. No hay evidencia física. Su testimonio se convierte en un acto de fe científica. Ella cree en lo que experimentó, aunque no pueda demostrarlo. Y esto, irónicamente, invierte los roles.
la científica se ve obligada a pedir que crean en ella, como lo haría un creyente. La película Contacto es considerada una adaptación respetuosa pero no literal. Los críticos coinciden en que logra capturar la esencia de Carl Sagan, una invitación a mirar al cielo con humildad, curiosidad y esperanza, aunque se suavizan algunos aspectos filosóficos y científicos. Después están las curiosidades sobre la novela. El personaje de Ellie está inspirado en la astrofísica Jill Tarter, pionera del proyecto SETI. Sagan hizo una especie de labor detectivesca para construir al personaje, incluyendo detalles personales como su relación con su padre y experiencias profesionales. Sagan como divulgador, aunque era su única novela, Sagan la escribió con el mismo rigor que sus ensayos científicos. Su objetivo era mostrar que la ciencia también puede ser una vía hacia lo sagrado y hacia lo trascendente. Curiosidades detrás de cámara. El uso del radiotelescopio VLA de Nuevo México no fue decorativo, se respetaron los protocolos reales. El cameo que no fue. Sagan iba a hacer un cameo en la película, pero falleció antes de que se completara. Su presencia se siente en cada escena, especialmente en el respeto por la ciencia y la humanidad. Técnicas utilizadas en la escena del espejo. Steadicam en retroceso. Se filmó a la joven Ellie corriendo por el pasillo con una cámara de Steadicam que se movía hacia atrás capturando su movimiento desde el frente. Esa toma da la sensación de que estamos viendo la acción directamente, pero en realidad será usada como reflejo. Pantalla azul en lugar de espejo. En la toma donde Ellie abre el botiquín no hay un espejo real. Se colocó una pantalla azul en su lugar. Esto permitió reemplazar digitalmente el fondo con la toma anterior del pasillo. Y acá se hace una composición digital en postproducción. Se tomó la primera toma, la del pasillo, y se volteó horizontalmente para simular un reflejo. Luego se superpuso sobre la pantalla azul, ajustando cuidadosamente la sincronización de las manos y el movimiento. Se añadió una capa con textura de espejo, estructuras, polvos, reflejos para hacerlo creíble. Después está el encuentro en la playa. La escena donde Ellie se encuentra con su padre fallecido en una playa fue idea de Zemeckis, aunque no está en el libro. Se convirtió en uno de los momentos más emotivos del cine en la ciencia ficción. Representa la necesidad de empatía con un contacto imposible. Vocaciones científicas. La película inspiró a toda una generación de científicos. Muchos astrónomos actuales citan a Contacto como el momento en que decidieron dedicarse a la ciencia. Bueno, y después está la icónica máquina de contacto. Ese coloso de anillos giratorios suspendidos sobre una cápsula de viaje. Fue una mezcla magistral de efectos prácticos, diseño industrial y animación digital. Aunque no hay una fuente que detalle paso a paso la construcción de la maqueta, sí se sabe que el equipo de producción liderado por Robert Zemeckis y con efectos especiales a cargo de Sony Pictures. ¿Cómo se creó la máquina? Inspirada en los planos alienígenas recibidos por Ellie, el diseño debía parecer funcional, alienígena y científicamente plausible. Carl Sagan, autor de la novela, colaboró con el concepto para que tuviera una base teórica creíble. Se construyeron modelos a escala para las tomas de detalle y destrucción, como la explosión del primer intento fallido. Estas maquetas permitieron capturar la textura metálica, el movimiento de los anillos y la interacción con el entorno. Las secuencias más complejas, como el giro de los anillos y el viaje de Ellie, se realizaron con efectos digitales avanzados para la época. Sony Pictures se encargó de integrar los modelos físicos con animaciones 3D. Algunas partes de la máquina se construyeron en set físico, para que los actores pudieran interactuar directamente. La máquina no solo es visualmente impresionante, representa el puente entre la ciencia y la fe, entre lo humano y lo cósmico. Su diseño transmite misterio, precisión y una belleza casi espiritual. Es una obra de arte tecnológica que refleja el corazón de la película. La construcción de la máquina, ese artefacto que podría permitir el primer contacto con una inteligencia extraterrestre, se convierte en un campo de batalla ideológico, político, religioso y económico. La política se vuelve un juego de apariencias, donde el miedo a lo desconocido convive con el deseo de protagonismo. Sagan decía que la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad.
Contacto es justamente eso, una obra que no teme mirar al cielo y preguntarse si hay algo más, sin perder el rigor ni la ternura. Si les gustó, denle like, suscríbanse y los espero en la próxima para otro viaje fascinante hacia los confines ilimitados de la imaginación. Muchas gracias a todos, que tengan una maravillosa jornada. Chao.